¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ninguna consulta? Bueno, entonces aclarar lo siguiente. Si se preguntaran cómo es que van a trabajar, cómo es que van a resolver los prácticos o cómo van a resolver su próxima evaluación, por ejemplo, a diferencia de lo que se ha aprendido en análisis de los estados financieros, porque si ustedes recuerdan en análisis de los estados financieros, simplemente tomábamos los datos de una gestión y hacíamos una interpretación, ¿no es cierto? En este caso, tenemos cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos más de una gestión. Primera diferencia. Aquí tenemos 3 gestiones. Y hacemos el análisis, la comparación y la interpretación en base a estas 3 gestiones, pero siempre tomando la última gestión, ¿no? Como dato final. Segunda diferencia, tenemos metas de la empresa, tenemos metas del sector, tenemos que dar un resultado que puede ser bueno, malo, aceptable. Tenemos que hacer una interpretación general, porque esto de acá es similar a lo que veíamos en análisis, pero a diferencia de lo aprendido anteriormente, tenemos que hacer una interpretación general y tenemos que recomendar si vemos necesario. Esa es la diferencia. Además que tenemos que utilizar el Excel para poder encontrar estos indicadores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de lo que estamos viendo hoy con lo que vimos hace 2 semestres anteriores. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna. Bueno, entonces pasemos al segundo grupo de indicadores o de razones, que en este caso es los de endeudamiento. Acá tenemos los indicadores de endeudamiento. Tenemos el nivel de endeudamiento, endeudamiento a corto disculpe plazo. que le interrumpa. ¿Perdón? Disculpe Dígame. que le interrumpa. ¿Será que podía grabar la clase, por favor? No lo grabé. No lo grabé y ya para qué. Ya estamos a media clase. Pero Boris, no hay nada, no sé, yo lo veo así, no hay nada diferente. Lo único que estamos haciendo es aplicar la fórmula, pero tomando en cuenta las aplicaciones que nos permite hacer Excel. Porque ustedes cuando hacían análisis, ¿de qué manera trabajaban? Si la fórmula decía activo corriente y entre pasivo corriente, ustedes tenían que venirse al activo corriente, agarrar este dato, reemplazarlo en la fórmula, en el pasivo corriente reemplazarlo en la fórmula y a través de su calculadora obtenían un resultado. En este caso no lo van a hacer, solamente tienen que seleccionar la celda donde se encuentren estos valores. ¿No? Es lo único diferente. Y arrastrar la fórmula si desean hacerlo para ganar tiempo, ¿no? Luego hacer una comparación, esto sí es un poquito de análisis, una comparación con la meta del sector y obtener el resultado. No lo grabé la clase, así que a estas alturas creo que no es muy conveniente. Le hice una preguntita. Dígame. Le dicen lo que es meta y sector, ¿usted lo va a dar? ¿O Correcto. nosotros? No. Estos valores indiqué a un inicio que ya los tenemos que tener establecidos. Porque ustedes no van a adivinar cuál es la meta que se ha establecido en la empresa o cuál es la meta que tiene el sector del mismo rubro a la cual pertenece la empresa. Entonces, estos datos se les tiene que proporcionar. Lo demás, ustedes lo tienen que encontrar y resolver. ¿Entiende? Julio, creo me hablaba, ¿no? Sí, le hice. Ya. ¿Algo más para empezar? Porque hace rato le dije dudas y nadie preguntó. Dígame, Tania. ¿Hola?
Después lo va a mandar acá. Mandar después que nos está explicando al WhatsApp, dice. Este documento en Word es el que ustedes van a ¿Me tener. escucha? Sí, Tania, la escucho. Este documento en Word es el que ustedes van a tener. Este documento en Word es lo que ustedes van a tener. Ahora, cuando a ustedes les toque trabajar su práctico, que mañana les voy a enviar en Excel el balance general para que puedan hacer la utilización de los datos y ya ustedes tienen que encontrar pues los demás, ¿no? Estos cuadritos. Ustedes ya lo van a llenar. Entonces el práctico va a estar en Excel para que ahí puedan encontrar los indicadores y puedan hacer su interpretación. Y me lo tienen que presentar en Excel también, ¿no? Ya es digital este tipo de práctica. ¿Alguna consulta más? Dicen, este documento lo va a pasar al WhatsApp. Sí, acabo de decir eso. Es que están para mi señal, no logré escuchar, licenciada. Disculpe. No se la escucha bien, Tania, igual. Se entrecorta, sí. Creo que no tiene buena señal, Tania. Lo voy a pasar. Tania dice, si el Excel también se lo va, o sea, no lo va a pasar, dice, al WhatsApp. El Excel les voy a pasar del práctico, no del tema. Solamente nos lo va a pasar el Word, nomás no lo dice, o también el Excel. Word y los prácticos en Excel. Mañana les voy a enviar el primer práctico que va a estar en Excel con este cuadrito, pero ustedes lo van a llenar, pues no va a tener la fórmula. La idea es que ustedes hagan la fórmula. ¿Se fijaron hace un momento? Yo agarré mal una celda y me salía el resultado equivocado, mal. Entonces, ustedes tienen que hacer la utilización de la fórmula que solamente estamos sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Nada más estamos haciendo, ¿no? Entonces... Está lo más, se hace más o menos acorde del tema, nos dicen que lo tiene en Word usted. Claro. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Ninguna, creo, ¿no? Bien. Veamos entonces las razones de endeudamiento. Acá les estoy mostrando y les mencionaba hace un momento que tenemos el nivel de endeudamiento a corto plazo, endeudamiento a largo plazo, endeudamiento financiero y apalancamiento. Estos indicadores o estas razones es la que vamos a usar para nuestro ejemplo. Creo que para que no los esté mareando mucho, voy a optar nomás por dividir en dos mi pantalla, como dije que hace un momento. Ahí. Entonces acá tenemos las razones de endeudamiento, ¿no? Ustedes saben que endeudamiento va relacionado con financiamiento, participación externa, participación de terceros. Entonces, con esa explicación, veamos a través del mismo ejemplo que vimos hace un momento, los indicadores de liquidez, con el mismo ejemplo vamos a trabajar los indicadores de endeudamiento. Entonces tenemos los mismos datos, tenemos el mismo cuadrito, pero ya cambian los nombres de los indicadores, ¿no? Entonces aquí está el nivel de endeudamiento a corto plazo, a largo plazo, endeudamiento financiero y apalancamiento. Tenemos año 1, 2, 3. Ahora voy a remarcar, voy a darle un color diferente a los parámetros de la meta y del sector. Que eso mencionamos hace un momento, se los tengo que proporcionar, les tengo que dar. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar el nivel de endeudamiento, ¿no? Y fíjense que nos indica el nivel de endeudamiento. Debemos dividir el total del pasivo con el total del activo. Si ustedes recuerdan, cuando avanzamos análisis, esta fórmula decía al final por 100. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ninguno.
Pero si ustedes hacen la comparación y buscan su material, indicaba por 100. ¿Por qué acá ya no da ese valor? Porque como estamos utilizando Excel, nosotros ya en la celda podemos predeterminar que el resultado salga en porcentaje, ¿no? Entonces, por eso no usamos no multiplicamos por 100 para que los valores nos salgan porcentaje. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar cómo es que he trabajado. ¿Qué indicamos? Vamos a seleccionar nuestro total pasivo y lo vamos a dividir entre el total activo. Entonces voy a suprimir y digo igual. Busco mi pasivo total o el total del pasivo, que lo tengo acá en el año 1, y lo divido entre el total activo. Y tengo mi valor. Y fíjense, ya me sale automáticamente 62%. ¿Por qué? Porque ya yo predeterminé mi celda. ¿Qué pasa? Acá lo voy a hacer. ¿Qué pasa si no predetermino mi celda? Fíjense, voy a hacer el mismo procedimiento. Perdón. Ahora, voy a buscar mi total pasivo y lo voy a dividir entre el total activo. Miren cuánto me va a dar. Ustedes dirán, pero está con muchos decimales. Bien, vamos a disminuir los decimales. Pero igual me sale 0,62. Yo sé que si multiplicamos por 100 nos va a salir 62, ¿no es cierto? Para que directamente nos salga el valor en porcentaje, entonces predeterminamos nuestra celda. Vamos al número y buscamos que nos salga en porcentaje. Pero vamos a obtener nuestros resultados sin decimales, ¿ya? Entonces estoy indicando que los decimales van a ser 0, he seleccionado porcentaje y le doy a aceptar. Y fíjense, ya me sale automáticamente 62%. Eso es lo que he hecho en todos estos valores que tenemos los resultados en porcentaje. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta acá? Esto lo indico porque sé que hay algunos que quizás no maneja completamente las opciones que nos da Excel. Hay algunos que sí, ¿no? Deben hacer la utilización de todo, pero hay personas que no. Entonces, a ver un ratito, voy a silenciar a todos. Están haciendo mucha bulla. Si alguien quiere intervenir, puede activar su micrófono. Entonces, fíjense. Ya está seleccionada mi celda o el valor que voy a obtener en mi celda para que el resultado salga en porcentaje. Por eso automáticamente me sale 62%. Ya sabemos cuál es el procedimiento para arrastrar la fórmula y vemos que en el año 1 tenemos un 62%, en el año 2 61%, en el año 3 50%, la meta de la empresa es 50% y la meta del sector es 60%. Ahora aquí lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta qué significa nivel de endeudamiento. ¿Es favorable para la empresa que el nivel de endeudamiento sea elevado? ¿Sí o no? ¿Es favorable que el nivel de endeudamiento de la empresa disminuya? ¿Sí o no? Entonces es muy importante entender qué es endeudamiento, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos claro qué es endeudamiento o qué nos facilita o nos proporciona el nivel de endeudamiento y lo vemos a simple vista, decimos, está descendiendo. Me parece que va por mal camino esta empresa. Pero si tomamos en cuenta que es endeudamiento, el hecho de que este indicador disminuya es favorable para la empresa, ¿no? Es favorable. Y más aún si el último año está en la meta establecida de la empresa. Fíjense, tenemos en el año 3 50% y la meta 50%. ¿Cómo interpretamos el año 3? En el año 3 el 50% de los activos están comprometidos para pagar
a tercero o para cubrir pago de deudas externas o de deudas hacia terceras personas. ¿Correcto? Entonces, el resultado es bueno. Veamos el segundo indicador de endeudamiento, que es el de corto plazo. ¿Qué nos indica? Tomemos en cuenta el pasivo corriente o las deudas a corto plazo con el total de las deudas o el total de los pasivos. Entonces hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a tomar en cuenta el total del pasivo corriente, que sería este valor. Y lo vamos a dividir entre el total pasivo. Es lo que hemos hecho en este caso. Si analizamos qué pasó con este indicador, en el año 1 fue del 65%, el año 2 68% y el año 3 65%. Fíjense, de un primer año a un segundo año aumentó, lo que no era muy favorable para la empresa, pero luego descendió o disminuyó, ¿no? Aunque disminuyó este indicador, fíjense, no está llegando a la meta que se ha propuesto la empresa. Y más aún, está muy lejos de la meta del sector. ¿Correcto? Por eso el resultado es malo. ¿Por qué? Del total de las deudas, el 65% se tienen que cancelar a un tiempo menor de un año. Las deudas a corto plazo significan el 65% del total de las deudas. Lo que implica que la empresa tiene que tener bastante liquidez para poder cumplir con estas obligaciones a corto plazo. Entonces no es bueno para la empresa. Lo más aconsejable es que este indicador de endeudamiento a corto plazo sea inferior y el de endeudamiento a largo plazo sea superior. Es decir, que mayor porcentaje tengan las deudas a largo plazo que las deudas a corto plazo. Porque las deudas a largo plazo van a tener un tiempo mayor a un año para poder cancelarse. Mas, sin embargo, las de corto plazo no. Tienen máximo hasta un año e inclusive van a haber algunas deudas que van a tener un tiempo inferior a un año. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso indicamos que el resultado de endeudamiento a corto plazo es malo. Y es lo que decimos en la interpretación, ¿no? El 65% del pasivo se debe pagar en el corto plazo o en un tiempo menor a un año. Dice, ¿Sí? Dígame, Julio. en ahí donde dice a corto plazo, para que sea, digamos, para que dé un bueno, lo que tendría que ser menor un 40%. Ahorita lo vamos a ver, Julio. Esto de acá está muy relacionado con el de largo plazo. Ahorita le explico eso y vamos a ver a qué conclusión llegamos. ¿Ya? Esperemos un ratito. Veamos el endeudamiento a largo plazo. En este caso, fijémonos la fórmula, ya no vamos a tomar en cuenta las deudas a corto plazo, sino las de largo plazo, ¿no? Pasivo no corriente. Y de igual manera lo dividimos entre el total del pasivo. Haciendo la división, vemos que en el año 1 tenemos un resultado del 35%, el año 2 32% y el año 3 35%. La sumatoria de estos dos siempre nos va a dar el 100% porque va a ser el total de la deuda de la empresa. La sumatoria de estos dos, de igual manera, aquí lo pueden ver, la suma nos da el 100%. Estos dos, de igual manera, el 100%. ¿Qué significa? Que de todas las deudas que tiene la empresa, en el año 1, las de corto plazo significan el 65%, y las de largo plazo el 35%. En este año el 68% a corto plazo y
el 32% a largo plazo. En el año 3, 65% a corto plazo, 35% a largo plazo, ¿no? Entonces, la meta propuesta para la empresa es 40 y del sector es 50. O sea, lo más aconsejable siempre va a ser tener un equilibrio de mitad y mitad. Pero en este caso la empresa solamente se propuso tener un 40%. Si analizamos el tercer año, si analizamos el año 1 con el año 2, hubo un descenso fatal. Del año 2 al año 3 hubo un ascenso que es favorable para la empresa. Pero aunque es favorable, no está llegando a la meta propuesta y más aún no está llegando a la meta del sector. Por lo que significa que el resultado es malo. Lo aconsejable es que el mayor porcentaje de las deudas sean a largo plazo y no a corto plazo, porque la empresa va a tener más tiempo para poder cumplir con esas deudas. Por eso el resultado es malo. ¿Me entienden? Aquí tenemos la interpretación. Solo el 35% de las deudas son a largo plazo, lo que significa que se van a cancelar a un tiempo mayor a un año. Entonces, lo que preguntaba Julio, decía, debería de ser acá un 40% y aquí un 60%, sería ideal. Pero la empresa tiene su porqué de establecerse una meta, ¿no? Porque de un año para otro es muy difícil que haya un cambio brusco. Imagino que para el siguiente año esta meta pues subirá a un 45% y esta bajará a un 55%. Es decir, gestión a gestión va a tener que ir mejorando estos parámetros. ¿Ya? Entonces, estos dos indicadores van muy relacionados porque ambos hacen el total de las deudas. ¿Estamos bien hasta ahí, Julio? ¿Se entiende? Julio, ¿está ahí? Sí, Lisa, acá estoy. Sí, Lisa, está bien. ¿Estamos mejor ya? Bueno. Seguimos entonces con el endeudamiento financiero. Endeudamiento financiero significa tomar en cuenta o medir los créditos que obtuvo la empresa a través de entidades financieras, ¿no? Es decir, los préstamos bancarios. Entonces, nuestra fórmula nos va a indicar justamente eso. Tome en cuenta todas las deudas a entidades financieras, tanto a corto como a largo plazo, es decir, deudas financieras corrientes y deudas financieras no corrientes y divídalo entre el total del pasivo. Es lo que nos dice nuestra fórmula. En este caso, fijémonos nuestro balance general. En los pasivos tenemos aquí préstamos bancarios a corto plazo y tenemos préstamos bancarios a largo plazo. Entonces vamos a tomar en cuenta ambos. Voy a borrar este dato para que lo encontremos. Igual, abro paréntesis porque vamos a tomar en cuenta dos valores y agarramos el préstamo bancario a corto plazo, sumamos con el préstamo bancario a largo plazo, cerramos paréntesis porque ese resultado se va a dividir entre el total de los pasivos y nos da 32%. Con esta misma fórmula vemos que en el año 2 es el 36%, el año 3 39% y la meta propuesta de la empresa es el 40%, al igual que la meta del sector. ¿Qué significa este 39% en el año 3? Significa que del 100% de deudas que tiene la empresa, el 39% son obligaciones a entidades financieras, cooperativas, mutuales, bancos, fondos financieros, ¿no? Entonces, tenemos un indicador en el año 3
que del año 1 al año 3 ha ido ascendiendo y que está muy cerca al parámetro establecido como meta para la empresa y como el sector. Entonces, nuestro resultado es bueno, porque está bastante cercano. ¿Ya? Por último, tenemos el indicador de apalancamiento. Tenemos nuestro indicador en el cual vamos a dividir el total de los pasivos con el total del patrimonio. Y vamos a ver cuánto del patrimonio está comprometido con financiamientos provenientes de terceros o de deudas externas. Entonces acá tenemos nuestro indicador de apalancamiento, que a diferencia de los demás, el resultado no va a estar en porcentaje. Todos los demás sí van a estar en porcentaje, excepto este. Este indicador de apalancamiento tiene una meta propuesta por la empresa de 1.30 y de 1.50 por el sector. Entonces, tomando en cuenta nuestra fórmula, vemos que el total pasivo es 1.848.000 y el total patrimonio es 1.120.800, ¿no? Haciendo la división, como está mostrando nuestra fórmula, vemos un resultado de 1.65, 1.55 para el segundo año y 1.01 para el tercer año. ¿Cómo interpretamos este resultado del año 3? La empresa financia de forma equilibrada sus activos con el pasivo y patrimonio. Si estamos dividiendo el total de las deudas con el patrimonio, fíjense, este 1 es prácticamente indicando 50 y 50%. ¿No es cierto? Un 50% de las deudas y un 50% con aportes propios. Entonces, todo lo que se obtiene es a través de un equilibrio y por lo tanto, nuestro resultado es bueno. Vamos con nuestra interpretación general. Veamos, acá tenemos 5 indicadores, de los cuales 3 son buenos y 2 son malos. ¿Cuál es mayor? ¿Lo bueno o lo malo? ¿3 es mayor que 2 o 2 es mayor que 3? Si hacemos un promedio, 3 es mayor que 2, ¿no es cierto? Entonces, podemos concluir indicando que los indicadores de endeudamiento de la empresa es bueno, porque son 3 indicadores con resultado bueno y 2 indicadores con resultados malos. Pero aún así, veamos qué podemos recomendar para que estos indicadores mejoren de malo a bueno. Primero, en el endeudamiento a corto plazo, estamos indicando que este indicador está por encima de la meta propuesta, porque la meta propuesta por la empresa es el 60%, y en el año 3 se tiene un 65%, entonces está por encima del límite esperado por la empresa, y estamos recomendando reducir este valor, ¿no? Reducir el valor del endeudamiento a corto plazo para aumentar el valor del endeudamiento a largo plazo. Y si logramos obtener a través de diferentes estrategias que la empresa se puede plantear, si logramos invertir estos valores, que este disminuya y este aumente, automáticamente estamos haciendo la recomendación para ambos, ¿no? Y es lo que indicamos en este asterisco. Decimos, el endeudamiento a largo plazo aumentará y cumplirá la meta del 40% en la medida que se cumplan las estrategias para reducir el endeudamiento a corto plazo. En la medida en la que yo o la persona encargada de establecer estrategias para que estos valores cambien, en la medida que yo disminuya este valor, automáticamente el siguiente valor va a aumentar.
Es lo que estamos indicando en esta interpretación general. Entonces, cuando hacemos referencia a estrategias, pues quizás proponer un nuevo plan de pago, un nuevo refinanciamiento de las deudas a corto plazo para convertirlas a largo plazo, etcétera, etcétera. Son estrategias que la empresa puede tomar para poder reducir el valor de corto plazo y aumentar el valor de largo. Eso es lo que tenemos por hoy. ¿Consultas hasta aquí? Pero un momentito, déjenme un momento. Voy a dejar de compartir antes de que se me termine el tiempo. Voy a hacer una captura para la asistencia.